ronda en la que nos van a plantear herramientas para la toma de decisiones e intervenciones en campo. Van a participar pues, Daniel García, de Agropixel, del Grupo Codorniu, Diego Supervía, de Floret, en el que nos va a hablar de la gestión del agua en riego de hortalizas, metodologías y herramientas. Y, en tercer lugar, Julio Martín Barguello, que es director técnico de JMAP Agricultura de Precisión, que nos va a plantear las experiencias que han realizado en el manejo de dosis de fertilización variable en cultivo de cereal, enmarcado dentro de un proyecto, de un grupo operativo, de un proyecto de la comunidad, el proyecto Tricum, en el que participa la Jarachaja. Entonces, bueno… ¿Sí? La llevo mala. Perdón. Te había entendido. Habían cerrado la carpeta y estaba buscando la carpeta. ¿Dónde estaba? Sí, es esta, ¿no? Vale. Sí. FNF5. Vale. Perfecto. 41. Bueno, muchas gracias primero a la organización pues, por invitarnos. Es un placer formar parte de estas, sobre todo, mesas redondas y escuchar a realmente investigadores y gente que está tirando del carro y que nos va siempre por delante, ¿no? Y que a nivel de empresas de servicios como nosotros o empresas que estamos aplicando estos temas, nos parece a veces, ¿no?, que nos asusta todo esto que nos viene encima y que nos parece una montaña. Luego lo vamos asimilando, vamos entrando poco a poco y vamos viendo que realmente tenemos una aplicabilidad real y con cierto margen, ¿de acuerdo? Evidentemente, lo que se comentaba, los saltos tecnológicos pues dan miedo, son costosos y evidentemente cuestan. Y seamos realistas, la aceptación de estas nuevas tecnologías son lentas, ¿vale? Y muchas veces vamos a nivel de investigación, se va 10 pasos por delante, por no decir 100, y nosotros en aplicabilidad pues vamos mucho más lentos, ¿no? Y yo os intentaré explicar qué es lo que realmente estamos haciendo, sobre todo en la zona de la finca de Raimat. Es una finca, pues algunas de las imágenes que han aparecido son de la finca de Raimat y que realmente se está probando muchas de las cosas que a nivel de investigación se están desarrollando. Por tanto, como que tengo 10 minutos, a lo mejor voy un poco rápido, luego si eso ya entramos más en detalle a la hora de las preguntas. Pero me pedían hablar sobre las herramientas para la toma de decisiones que se están usando. Por tanto, hoy la presentación va a ser un poco más hablando de la herramienta como tal y luego yo intento explicaros para qué lo usamos. Evidentemente, el primer paso que tenemos es un sistema de información geográfica. Es un GIS, tenemos una base de datos gráfica que está georreferenciada y una base de datos. Esa conjunción es la que nos permite poner todos nuestros datos, que siempre estamos hablando de datos, en un mismo sitio para hacer un análisis más sencillo que nos pueda dar una imagen espacial y que a simple vista, a lo mejor, seamos capaces de ver cosas, ¿de acuerdo? Evidentemente, todo esto portable, podemos poner sectores de riego, podemos poner parcela. Una cosa que os recomiendo, que es gratis, o de libre descarga. Gratis es una mala palabra. De libre descarga. Las imágenes históricas. Tenemos vuelos del vuelo americano, del 45, 56 y tal. Yo recomiendo que veáis vuestras parcelas, realmente cómo eran hace tantos años. Luego tenemos imágenes de SIGPAC, ¿no?, que tenemos desde el 85, me parece, que nos van haciendo toda la seguida. Y podemos ver sencillamente la variabilidad que nosotros tenemos en nuestra parcela,
con solo mirando las imágenes reales, ¿no? la ortofoto, la imagen real. ¿Qué teníamos hace 60, 70 años? ¿Qué es lo que tenemos ahora y por qué tenemos esas diferencias? ¿Puedo hacer algo? ¿Cómo puedo tratarlo? A partir de ahí, de una forma muy sencilla, podemos empezar a visualizar de una forma diferente nuestra parcela. Evidentemente, nosotros partimos de lo que es la teledetección, son imágenes aéreas de alta resolución, no hacemos muchas, hacemos dos, una en lo que es el viñedo, estamos hablando, uno que es en floración, y esta imagen lo que la usamos es para zonificar. Hacemos zonas de todas nuestras parcelas, que es donde vamos a actuar de forma diferente a partir de aquí. Evidentemente, estas zonas las podemos ir variando, pero ya tenemos una foto de salida para empezar a trabajar de forma diferencial en nuestras parcelas, ¿vale? Evidentemente, cuando zonificamos, ¿qué quiere decir? Cuidado, no es pintar colores. Los colores los pintamos porque vamos a campo. De momento no tenemos los robots para ir a campo. Vamos a campo y decimos, esta zona que una imagen me dice que es de este color, la voy a acabar de caracterizar y voy a cambiar un poco estos niveles de colores para adecuarlos a lo que yo realmente estoy buscando. Del mismo modo, en viñedo, pero en cerezo. En cerezo es súper importante. O sea, todos los cultivos pueden cambiarse. Lo mismo en cereal, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Voy a la parcela y veo qué es lo que tengo. Y realmente decido si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 10 zonas. Normalmente trabajar con 2, 3 zonas es lo más sencillo. Pero a partir de ahí, la caracterización nos va a servir para zonificar realmente qué es lo que tenemos en nuestras parcelas. Evidentemente, ¿para qué lo vamos a usar? La primera respuesta es riego. En riego, sí que es cierto, es complejo. La gestión del riego es compleja. Tenemos varias entradas. Podríamos decir que usamos, evidentemente, estaciones meteorológicas, usamos sondas para ver realmente, con las sondas, ver la cantidad de agua o cómo se mueve el agua en nuestro suelo, en cada uno de los puntos, ¿vale? Las estaciones, evidentemente, las usamos para ver lo que sería la ETO. Con la K sub C hacemos un cálculo de milímetros necesarios y eso lo pasamos a lo que son los sectores de riego. Cada sector de riego, en función de estos datos, vamos modelando la cantidad de agua a aplicar, como veis abajo. Pero evidentemente nos aparecen nuevas tecnologías y vamos avanzando. Por ejemplo, evidentemente, para saber el potencial hídrico, por tanto, la necesidad real de la planta, o sea, el estrés, porque nosotros trabajamos con el estrés, lo de jugar es un peligro, sí. Trabajamos con el estrés, tenemos cámara de Scolander. A través de la cámara de Scolander, pues lo que hacemos es comprobar realmente el nivel de estrés en el que estamos para realmente saber y dirigir nuestro cultivo, en este caso, en función del objetivo del viñedo, a una calidad u otra, lo que nos va a favorecer un tipo de vino u otro. Evidentemente, estamos introduciendo temas térmicos. Temas térmicos solos no los podemos trabajar. Ya sabéis que tienen una relación con las condiciones ambientales. Por tanto, necesitamos también estación meteorológica para combinar todos los datos de la estación meteorológica y la imagen térmica para darnos una aproximación a lo que sería un índice de estrés. ¿De acuerdo? Evidentemente, cuando estamos en campo, debemos coger datos. Para poder coger datos, otra herramienta que usamos son aplicaciones móviles que nos simplifican la vida a la hora de coger datos. Tienen que ser sencillas. Tenemos en este caso diferentes tipos de plantillas que te puedes generar, además también para poder coger datos con porcentajes, en multipuntos, etcétera, etcétera. Al final tienes que usar diferentes herramientas muy sencillas, pero que te permitan coger dato en campo y que te quede registrado. O sea, súper importante, registrar todos los datos. A lo mejor esa campaña no los usamos, pero a la que tenemos 2, 3, 4 años de datos, vamos viendo que esos datos los podemos observar, podemos ver unas ciertas tendencias. Tendencias, siempre hablamos con valores relativos, lo que decía ahora Fran, lo asumimos. Siempre hablamos con valores relativos. El valor absoluto nos cuesta llegar a él,
¿De acuerdo? Evidentemente, esos datos en campo, podemos hacer mapas con nuestro sistema de información geográfica, vemos ahí afectación en mildiu, en oidio, etcétera, etcétera, y vamos viendo cómo evolucionan nuestras parcelas en función de todos los datos que hemos cogido en campo. El tema de fitosanitarios, no voy a entrar al detalle, pero sí que evidentemente trabajamos con dosificación variable y lo que sería un manejo diferencial de lo que serían las parcelas. Por tanto, abro un poco el abanico. Como comentaba Fran, pues tenemos que hacer la regulación de la maquinaria, usamos papeles de vez en cuando para ver si realmente estamos trabajando correctamente. Trabajamos también con 2A-Viña, 2A3D, que son aplicaciones hermanas un poco que hacen más o menos lo mismo, ¿de acuerdo? Además, en temas de fitosanitarios no lo he comentado, pero sí que es cierto que también trabajamos con modelos para ver realmente los momentos de generaciones de plagas y por tanto hacer, como estamos en eco, tenemos que hacer tratamientos preventivos y por tanto vamos un poco a intentar avanzarnos siempre, tenemos que ir siempre por delante en eco. Y lo que sí que es cierto, que a lo mejor no se ha comentado antes, que para el tema de tratamiento fitosanitario sí que estamos haciendo un cambio a lo que serían sistemas túnel, ¿vale? De recuperación. Esos sistemas de recuperación hacen mucho más sencillo la parte de la aplicación fitosanitaria, ¿de acuerdo? Es un cambio, es una inversión, pero realmente la complejidad es mínima, ¿de acuerdo? Lo que serían los tratamientos de diferenciales, pues como también se ha comentado, ¿no? Antes aparecía una máquina a lo mejor un poco antigua, ahora, si eso ya te paso la imagen de la máquina nueva, con lo que serían una vendimia selectiva por 2 zonas. Normalmente trabajamos con 2 zonas, aparte de lo que se pueda cosechar a mano, ¿de acuerdo? En mano se coge lo que sería el top, ¿vale? El último, para entendernos, si os habéis fijado, era un poco la cronología de crecimiento de cultivo. Al final de todo tendríamos lo que es la fertilización. En la fertilización partimos un poco de también la imagen de teledetección que teníamos en Envero, que es la segunda imagen que cogemos, que la usamos para clasificar finalmente por calidades. Y también la usamos para hacer lo que sería la fertilización. Fertilización la podemos hacer con una alta resolución y si no, también utilizar en función del tipo de cultivo otros tipos de fuentes, como sería el Sentinel, que es de descarga libre, que ha comentado también Maripaz, que también podemos usarla para hacer una zonificación y una dosificación. ¿Cómo hacemos la dosificación? Pues evidentemente ir yendo a campo, viendo estas zonas que hemos generado, cogemos muestra, analizamos y en función de lo que nosotros obtenimos de ese análisis, pues hacemos la dosis. ¿De acuerdo? Un poco, esta es la línea de trabajo con la que estamos como herramientas, ¿no? Que he ido un poco directamente a la herramienta, ¿no? Sin explicar un poco lo que es la filosofía un poco de la empresa como tal, pero las herramientas que estamos utilizando para la toma de decisiones en campo. Y disculpar la velocidad, teníamos 10 minutos, he hecho 11. Gracias. En el turno de preguntas podremos pasar a ver en más detalle alguna de esas herramientas. Bueno, pues buenos días. Yo soy Diego Supervía y os vengo, bueno, y según dice aquí, vengo a hablar de la gestión del agua de riego en hortalizas. Se me ha movido un poco el título, pero bueno, hablaremos un poco también de la metodología y herramientas que seguimos nosotros. Bueno, vengo de Floret, si no ha quedado claro, la diapositiva.
Y bueno, estos son un poco los puntos que quiero abordar. Presentaré un poco la empresa para que no la conozca. Hablaremos un poco de cómo son nuestras instalaciones y cómo habitualmente gestionamos el riego, las herramientas de las que nosotros actualmente disponemos y unas pequeñas pinceladas finales que nos servirán para englobar un poco todo el mensaje. Bueno, pues como digo, si no ha quedado claro, vengo de Floret, lo veréis en todas las diapositivas para reforzar ese mensaje que tenemos. Concretamente vengo de la parte agrícola. Nosotros somos los encargados de suministrar materia prima durante todo el año, los 12 meses del año, y sea la estación que sea, a nuestros centros de transformación. Nosotros, como pone ahí, suministramos más de 45.000 toneladas de producto al año y cultivamos más de 2.300 hectáreas. Estos datos, bueno, pues obviamente pueden variar un poco a lo largo dependiendo de la campaña, pero bueno, estos son un poco los números en líneas generales. Nuestras zonas de producción, pues dado que afortunadamente tenemos estaciones, aunque ahora parece ser que están un poco movidas, ¿no? Estamos a 1 de abril o a 4 de abril, 5 y estamos a 1 grado. Bueno, tenemos estaciones y por lo tanto tenemos que distribuir zonas de producción a lo largo de la geografía. Y bueno, pues tenemos zonas de producción aquí en el norte, estamos en Navarra, estamos en Soria, luego tenemos en la zona sur, tenemos en Murcia, en Albacete y luego también tenemos en Canarias. ¿Vale? Como digo ahí, nuestra producción son más de 2.300, se distribuyen más de 2.300 hectáreas y más de 45.000 toneladas, y la distribución, bien sea en cultivo al aire libre o en cultivo protegido, serían los que ponen ahí. Dentro de nuestra tipología de cultivos, pues como no podía ser de otra forma, principalmente hacemos lechugas y sobre todo nos centramos en la lechuga iceberg y en la rizada, y también uno de nuestros cultivos principales al aire libre sería la espinaca. Y como digo, nuestras zonas de producción, en concreto al aire libre, se distribuirían de esta forma, ¿vale? Algunas se centran simplemente en invierno, otras están en primavera y en otoño y otras en verano. Y otras, pues todo el año. Y luego tenemos lo que serían nuestros brotes tiernos, primeros brotes o como los queréis denominar. Aquí pues nuestros principales cultivos pues vendrían a ser las lechugas, la rúcula, el canónigo e incluso la espinaca, ¿vale? Y nuestra zona de producción se distribuye de la siguiente forma. Ahí, como veis, tenemos 665 hectáreas cultivadas, de las cuales la realidad es que tenemos 183 físicas, ¿vale? Ese número cambia por el tema de las rotaciones. Tenemos varias rotaciones por cada superficie. Bueno, y aquí la fuente me ha jugado una mala pasada, ¿vale? Cómo manejamos el riego y cómo son nuestras instalaciones. En tema del cultivo protegido, nuestros primeros brotes se cultivan en su mayoría, si no la totalidad de ellos, bajo plástico, y todos ellos disponen de sistema de riego de microaspersión, ¿vale? Todo ello pues controlado mediante programadores de riego, ordenadores de riego. Y en una cosa como curiosidad, en nuestras instalaciones tenemos sistemas de recogida de agua de lluvia que nos permiten reutilizar ese agua que cae de la propia lluvia, un poco dentro de nuestros objetivos de sostenibilidad. Y luego, además, pues nuestros invernaderos disponen de sistemas de detección de las condiciones climáticas que nos van a permitir gestionar estos invernaderos en función pues, de la agroclimatología del momento, ¿no? Pues ahí tenemos, no sé si lo estoy haciendo funcionar bien, ahí tenemos uno de nuestros sensores en nuestros invernaderos. Con respecto a nuestro cultivo adulto, pues bueno, tenemos, al final, es cultivo al aire libre. Yo creo que aquí la mayoría de los que estáis aquí estáis más acostumbrados a ello. Todavía no he visto viñedos en invernadero, pero todo llegará. Aquí, pues como es normal, riego por goteo, y en determinadas ocasiones utilizamos acolchado para mejorar la eficiencia, el control de malas hierbas, bueno, lo habitual. Bueno, ¿qué herramientas utilizamos nosotros para tomar las decisiones a la hora del riego? Que yo creo que es para lo que estamos aquí. Bueno, esto se engloba dentro de muchas cosas. Al final tenemos que valorar muchos objetivos que son tanto el objetivo económico, el objetivo técnico y la sostenibilidad, ¿no? Dentro de nuestra empresa, la sostenibilidad es uno de los pilares básicos, ¿no? Y no por ello pues tenemos varios referenciales o varias certificaciones, que son las que pongo ahí, a través de las cuales nos guiamos. Además, utilizamos siempre el cultivo, la forma de riego más efectiva para cada tipo de cultivo, bien sea la microaspersión o bien sea el goteo. Además de lo que nos ofrece a nivel de eficiencia, también de uniformidad de riego. Luego tenemos los sistemas de monitorización de la humedad del suelo, que es, yo creo, para lo que hemos venido, para lo que vamos a hablar.
que nos permitirán hacer varias cosas, entre ellas controlar los niveles de humedad del suelo, hacer un riego inteligente en caso de que nuestro programador esté habilitado para ello, e incluso llegar a controlar si los riegos se han realizado, cuándo se han realizado, incluso si hay sistemas o problemas en el sistema de riego. ¿Vale? En este caso, pongo esta diapositiva por refrescar ideas, ¿no? Las necesidades hídricas de un cultivo las vamos a saber en función del estadio biológico, en función de las condiciones climáticas, ¿no? De ahí la evapotranspiración de cultivo, la ETC, tan conocida que yo creo que todos conocemos. Pero ahí nos olvidamos de una cosa, que es saber cuánta agua realmente tenemos en el suelo y realmente cuánta agua hay fácilmente disponible para ese cultivo, que es ese nivel de agotamiento permisible. Ese nivel de agotamiento permisible va a variar en función de cada tipo de cultivo y concretamente en nuestro caso, que son cultivos de hoja y que son relativamente susceptibles a los cambios climáticos, aquí tenemos que este nivel de agotamiento permisible no puede bajar nunca por debajo de un 70, un 75 o incluso un 80% de la cantidad, el volumen de agua total disponible en el suelo. ¿Esto por qué es así? ¿Por qué este rango? Bueno, no todos los suelos son iguales, no todas las condiciones climáticas son iguales, no siempre se puede regar cuando uno quiere, entonces hay que tener en cuenta todos estos factores que nos van a permitir bajar o subir ese límite en el suelo. Claro, esto siempre dentro de la realidad de que el cultivo tiene que tomar el agua al menor coste energético, ¿vale? Para estos tipos de controles, ¿nosotros qué utilizamos? Bueno, nosotros utilizamos unas sondas para medir la humedad en el suelo. Aquí, bueno, pues podéis ver una foto de una de nuestras fincas en Soria. ¿Y de qué están compuestas? Bueno, para el que no lo conozca, pues al final tiene que tener un data logger o una herramienta de registro de datos y en este caso pues vienen con un panel solar integrado. Esta sonda en concreto, ¿qué trae? Un pluviómetro, trae ya un contador, que lo veis aquí, ¿vale? Eso es el contador, es un contador de pulsos. Tenemos una sonda de humedad capacitiva y una sonda de humedad que además nos mide la humedad, la conductividad eléctrica del suelo y la temperatura. Esta última, ¿por qué es interesante? Bueno, es interesante concretamente, sobre todo yo creo que, bueno, además de la temperatura, la conductividad nos va a indicar si estamos, por ejemplo, estamos haciendo una fertirrigación, si ese abonado se está haciendo, o por ejemplo, si queremos controlar los niveles de salinidad del suelo. Nos va a permitir saber si, por ejemplo, si estamos realizando riegos con fracciones de lavado, saber si están siendo efectivos a la hora de bajar esas salinidades del suelo. No sé si aquí en La Rioja eso es un factor especialmente a controlar, pero por ejemplo en regiones en las que nosotros estamos, como puede ser Murcia, es un factor en el que hay que tener en cuenta. Además, hay otros sistemas de información, como puede ser la estación climática o el piranómetro, el sensor de humectación de hoja, que pueden ser también de interés. Por ejemplo, el sensor de humectación de hoja, uno de nuestros encargados me decía que lo veía especialmente interesante para saber si los brotes tiernos se habían recolectado con la humedad adecuada, ¿no? Para saber si estaban muy húmedos o estaban en su momento óptimo. Bueno, este tipo de herramientas, ¿qué beneficios nos aportan? Bueno, eficiencia y sostenibilidad en los riegos. O sea, saber que estamos regando con un criterio real. O sea, no regar porque al ojo nos parece que hay que regar. O sea, saber que realmente la sonda nos está diciendo que hay que regar y tenemos un dato detrás de ello. Momento en el que se ha realizado el riego, saber si se ha regado cuando hemos querido. Si se ha regado, o sea, puede ser que nosotros hayamos ordenado regar y haya habido un problema en el sistema de riego por el que haya fallado algún componente y no se haya regado. Bueno, pues es una herramienta también para saberlo. Registros de consumos de agua. Ahora, en algunas zonas, nos están obligando a indicar cuál es el consumo de agua que se ha realizado en un sector de riego por año, ¿vale? Entonces, puede ser una forma de controlar cuánta agua se ha consumido. Como digo, el sistema de riego, si hay alguna avería o algún problema que haya que controlar. Y además, pues el uso del riego inteligente. Bueno, al final no dejan de ser sistemas de recogida de datos y con la adecuada preparación de un programador, pues podemos incluso dejar de alguna forma el riego dependiente de las lecturas de las sondas. Incluso, bueno, pues llegado un momento, la fertirrigación. Y con los dispositivos adecuados y con las herramientas adecuadas dentro del propio sensor podemos llegar a saber todo lo que se indica ahí abajo, ¿no? Hasta 15 indicadores agroclimáticos cada 15 minutos. Bueno, yo creo que es mucha información, como hemos dicho antes. Hay que ver qué partido le sacamos a toda esa información. Bueno, ¿esto cómo lo englobamos? En este caso nosotros trabajamos está aquí, con José Luis, con una empresa que se llama BioAgro. Esto se engloba dentro de una plataforma y, bueno, pues al final la información la puedes tener casi donde quieras. Hay que tener en cuenta
que, bueno, pues que estoy en el campo y me interesa ver cuál es el nivel de humedad de una sonda. Bueno, pues si estoy haciendo un paseo por el campo, me puede servir para, por ejemplo, para ver si es real, si esa sonda me está dando una lectura real. Si, oye, al final esto no dejan de ser herramientas de soporte que nunca van a sustituir a un técnico, ¿no? Decíamos antes de que esto acaba sustituyendo a los técnicos, a los ingenieros. Estos son herramientas de apoyo. O sea, de momento, en el estado en el que estamos, nos van a dar información adicional que nos va a permitir tomar decisiones de una forma técnica, o sea, y contrastada y veraz. Bueno, y al final todo esto pues engloba dentro de una red de comunicaciones que nos hace estar siempre disponible. Aquí incluimos una red de comunicación que se llama Sigfox, supongo que algunos la conocerán. A nosotros nos pasó que en una de las fincas, luego llegaré a eso, no teníamos cobertura. Entonces hubo que instalar un módem de esta red para poder tener cobertura dentro de esta finca. Como no, las imágenes por satélite que tanto hemos hablado a lo largo del día. Al final, ¿esto qué nos va a hacer? O las ondas que nos van a dar. Nos van a dar una información que nosotros sabemos el punto, sabemos la ubicación y sabemos las condiciones reales de esa finca, ¿no? Con las imágenes por satélite, ¿qué vamos a hacer? Poder extrapolar esa información al resto de la finca, saber verdaderamente qué es lo que está pasando en función de algo que sabemos seguro que es así. Bueno, pues esto es lo que nos va a permitir las imágenes por satélite. Además, obviamente, estoy seguro de que hay muchísima más información, pero bueno, compaginadas las dos nos van a dar esto. En este caso nosotros trabajamos con el DVI, con el DWI, ¿vale? Pero bueno, al final se recopila muchísima más información que se le puede explotar y sacar muchísimo más partido. Bueno, yo, a pesar de que he hablado mucho antes, quiero sobre todo recalcar esta diapositiva. Realmente estos dispositivos son una herramienta y tenemos que ver qué es la información que queremos utilizar de ellos. O sea, este tipo de sensores casi nos lo hacen a medida, con lo que cada uno quiera. Hay que ver qué parámetros se quieren medir, qué utilidad real se les va a sacar y hasta qué punto se va a trabajar con ellos. O sea, luego otra cosa importante que me gustaría que vierais es esto, ¿vale? Me gustaría deciros que es un sensor que es inalámbrico, pero en realidad es un sensor que ha pasado un tractor y se me lo ha llevado por delante, ¿vale? Esto es una cosa que me ha pasado mucho y pasa. Hay que informar a la gente qué se está haciendo. Por ejemplo, en mi caso, a los tractoristas, a los encargados. Hay que hablar con todo el mundo y decirle, oye, se está poniendo esto, esta es la utilidad. Hay que formar a la gente, hay que indicarle lo que se está haciendo. O sea, esto no es una herramienta que solo utiliza una persona y es ajena a todos los demás. Esto es algo que todo el mundo tiene que conocer, hay que darlo a conocer y hay que formar a la gente. Insisto en que es muy importante lo de la formación. O sea, tú puedes tener una sonda, puede ser la mejor herramienta del mundo, pero si la gente no sabe interpretar lo que está viendo, no sirve de nada. O sea, es como deciros que tengo una sonda que mide estupendamente, pero si la interfaz no es comprensible, no es amigable, no es algo sencillo de entender, no va a servir de nada jamás. Entonces, por eso tiene que ser algo que verdaderamente se le vaya a sacar partido. Y luego otro de los puntos que quiero ahí ver es la instalación, ¿vale? Este tipo de herramientas nos da información de un punto, o sea, de un punto en ese entorno, 15, 20 centímetros. Las profundidades a las que estemos colocando pues nos va a dar esa información en esos puntos. Tienen que ser zonas representativas, tienen que ser zonas que representen la mayoría de la parcela. O sea, no me sirve de nada poner un sensor en un hondo de una parcela cuando tengo acumulación de agua, cuando resulta que tiene textura más arcillosa y el resto de la parcela tiene una textura franco-arcillosa y no tengo nada de piedra. Bueno, pues no me sirve de nada ese dato porque no es para nada representativo, ¿vale? Son cosas que hay que valorar cuando se utilizan este tipo de herramientas. Y bueno, voy a ir acabando porque me paso y me enrollo. Al final, esto es una herramienta que nos va a permitir mejorar la sostenibilidad por la eficiencia de los consumos de agua. Acompañado de mejorar la eficiencia, pues obviamente, si depende de cómo se esté haciendo la gestión en ese momento, podemos llegar incluso a ahorros de agua. Aquí creo que el agua no sea especialmente cara, pero tenemos regiones como es Canarias, en las que el agua cuesta casi €1 y en Murcia cuesta más de 60 céntimos. ¿Vale? Esto pues tiene su cierta relevancia. Como digo, esto no sustituye jamás a un técnico. Esto es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones. Esto te va a ayudar a justificar tus decisiones. Como bien he dicho, tienen que ser accesibles y amigables para los usuarios, tienen que ser datos que verdaderamente son interpretables y fácilmente entendibles. Tienen que estar adaptados, o sea, muchas veces igual te vienen con un paquete, bueno, pero tienes que ver que si ese paquete de dispositivos se adaptan a lo que tú quieres. Y para afinar,
para finalizar, decir, pues eso, el tema de la optimización del riego, pues la eficiencia y la eficacia, los tiempos de bombeo, con el coste de que está la luz ahora. Bueno, pues si consigues hacer un buen intervalo del consumo de agua, podrás obtener una mejor aireación de la zona radicular y, bueno, la detección de errores y fallos que ya he dicho antes. Además, esto nos ayuda a cumplir el uso de este tipo de dispositivos nos ayuda a cumplir estos 3 objetivos de desarrollo sostenible que tan de moda están, ¿vale? En fin, muchas gracias. Buenos días. Antes de empezar, me gustaría agradecer en nombre de Araja Saja la invitación a participar hoy en esta jornada y la oportunidad que se nos brinda para divulgar las acciones que se han llevado a cabo dentro del grupo operativo Tricum. El nombre del grupo operativo Tricum es Introducción de variedades de cereal de alto valor añadido en el sector agroalimentario de La Rioja. Los miembros que constituyen este grupo operativo, que todavía está activo, son Araja Saja, Servicios Agrarios Riojanos, el Centro Tecnológico Alimentario Cita CETIC y como agente innovador la empresa Arnedo y Belmonte. Simplemente como introducción, para que entendáis un poco de qué va este proyecto, os ponemos aquí los objetivos. El objetivo principal es la búsqueda de variedades de trigo adaptadas a la Rioja Alta. Búsqueda de variedades que ofrezcan unas propiedades reológicas adecuadas de cara a la obtención de harinas y la posterior elaboración de pan. En definitiva, era buscar alternativas al antiguo trigo soasón. El manejo agronómico que se realiza está dirigido a optimizar la calidad, la producción y principalmente la homogeneidad en partidas y en las partidas de trigo y sobre todo a aumentar la rentabilidad de la cosecha. Cumplir con las limitaciones de abonado, dado que estábamos en zona vulnerable a la contaminación por nitratos. Caracterizar las variedades de trigo desde un punto de vista tecnológico para el posterior proceso en la industria. Desarrollar formulaciones de pan mejorados desde un punto de vista nutricional y sensorial. Y como algo intrínseco dentro de los grupos operativos, se tienen que, como parte fundamental de los grupos operativos, los proyectos tienen que fomentar la viabilidad de la agricultura y sobre todo la sostenibilidad con el medio ambiente. Dado a esta peculiaridad y el interés por parte de Araja Saja de difundir el uso de nuevas tecnologías en el sector agrario, decidimos introducir dentro del proyecto el manejo basado en la agricultura de precisión, más concretamente en cuanto a la fertilización, ¿vale? Con la fertilización a dosis variable. ¿Qué es la fertilización a dosis variable? Ya lo hemos hablado aquí a lo largo de la mañana. Dentro de una parcela es muy probable que la producción y la calidad no sea uniforme, ¿vale? Eso es la variabilidad espacial. ¿Y cuál es la finalidad de esta fertilización a dosis variable? Optimizar el gasto de fertilizante, aumentar la eficiencia del uso de los nutrientes, maximizar el beneficio económico y reducir el riesgo de contaminación por nitratos. Este es el diagrama que hemos puesto, creo que en todas las presentaciones a lo largo de hoy. Digamos que la agricultura de precisión tiene dos fases, una fase de evaluación en campo y otra en la que a partir de esos datos que yo obtengo, esa información, ya gestiono y preparo esos mapas de prescripción, en este caso de cara a la fertilización.
¿Qué hemos utilizado nosotros para hacer esa evaluación en campo y detectar esa variabilidad en las parcelas? Pues la medida de la conductividad eléctrica del suelo. La conductividad eléctrica del suelo es un parámetro cuyas variaciones en el terreno muestran o indican que tenemos suelos con diferentes propiedades dentro de una misma parcela. Ahí, por ejemplo, podéis ver los mapas que obtuvimos de conductividad eléctrica a diferentes profundidades, a 30 centímetros y a 90. Eso nos ayudó a identificar los tipos de suelo de la parcela y dirigir las tomas de muestras de cara a las analíticas. Y algo que vimos que nos llamó mucho la atención fue esas diferencias de pH dentro de un suelo, lo cual lo aprovechamos para hacer una aplicación de una enmienda de cal a dosis variable. En función de esas vetas que veis ahí, con diferentes valores de pH, se hizo una aplicación variable de dolomita y ahí veis la evolución que ha habido a lo largo de los años. Fijaros que prácticamente ya hemos conseguido aumentar el pH de la parcela. Algo que se ha visto que en la cosecha, con los monitores de rendimiento, esa variabilidad que nos marcaba en un principio, a lo mejor una imagen de satélite el año anterior, de esa zona de pH tan bajos como menos productiva, hay veces que sobre la variabilidad del suelo podemos actuar. De hecho, antes de tomar las decisiones hay que ver por qué ese suelo o ahí tenemos una producción menor. También utilizamos mapas de cosecha, de cara al primer año no, lógicamente, el primer año tuvimos que hacerlo en base a imágenes de satélite, pero posteriormente, a partir de los mapas de cosecha, pudimos ampliar la información de cara a la variabilidad del suelo. Utilizamos un monitor de rendimiento con un sensor de impacto, me imagino que muchos lo conocéis, un sensor de humedad. Y, por ejemplo, estos son ejemplos de mapas de rendimiento que se han ido obteniendo a lo largo de las diferentes campañas en las diferentes parcelas. Estos mapas, no lo he dicho, los ensayos se han realizado en Hervías y en Casas Blancas, o sea, son mapas de aquí. Este sería, por ejemplo, el mapa que yo obtengo de la cosechadora. O sea, yo cuando realizo la cosecha solo tengo que extraer esa información con un pincho USB. Eso yo me lo llevo a mi programa SIG. Y esto es lo que veo. Yo veo ahí un montón de píxeles, que el tamaño del píxel pues es el peine de la cosechadora. Si la cosechadora tiene una anchura de 7 metros, pues son 7 metros. Si tienen 6 metros, pues son 6 metros. Y cada dato, cada cuadradito, cada píxel de ese color, pues se corresponde con un valor de la cosecha. Esos datos se procesan, se hace un estudio geoestadístico, que a mí eso me lo hace un software de ordenador, software que ya están también disponibles de cara al usuario final, como que puede ser cualquier agricultor. No hace falta ser un experto informático para hacer este tipo de cosas. Cuando yo hago ese estudio de los datos, ya me saca ese mapa en el que yo veo esa serie de zonas con diferente nivel productivo, con diferente potencial, que nosotros, de cara a la fertilización de fondo del año siguiente, utilizamos para hacer el mapa de fertilización, con el criterio de donde más cosechas ha obtenido, aplicar un mayor número de unidades de fertilizante. ¿Vale? En teoría, en la fertilización variable no se trata a lo mejor de ahorrar fertilizante, sino que se trata de esas unidades, repartirlas, y quizás hay zonas, si yo cuando hago una fertilización uniforme, es muy probable que haya zonas que estén recibiendo fertilizante en exceso y habrá zonas que seguramente estén recibiendo por debajo de sus posibilidades. Entonces se trata un poco de movilizar esa cantidad de fertilizante que vamos a gastar. Posteriormente, para la fertilización de cobertera, utilizamos sensores para hacer medidas de NDVI. Ese sensor en concreto lo montamos sobre el pulverizador y aprovechamos una pasada para hacer el tratamiento herbicida para que nos hiciera un mapeo. Tiene la peculiaridad de que tiene la opción de trabajar a tiempo real, algo que yo creo que tiene mucho futuro en la agricultura de cultivos extensivos, el desarrollo de máquinas de aplicación, fertilizantes y pulverizadores equipados con sensores que puedan trabajar en tiempo real y en función de la medida de NDVI aplicar la dosis que mejor se ajuste a esos valores. También hemos utilizado aplicaciones que están disponibles al uso de los agricultores. Este proyecto es una experimentación, queríamos probar todas las opciones que teníamos de cara a poder difundir a los agricultores nuestras experiencias
y qué herramientas que están disponibles en el mercado pueden ser útiles para sus explotaciones. Hemos utilizado, por ejemplo, también FieldView para mirar esos mapas de NetUBI, y con eso hicimos los mapas de aplicación de cobertera. Por ejemplo, aquí veis, bueno, pues una aplicación de cobertera, cómo sería el mapa de NetUBI, el mapa que se hizo de aplicación, y está en otra parcela de Casas Blancas. Bueno, en cobertera, la estrategia a veces era diferente. A lo mejor en una cobertera temprana lo hacíamos al revés. Donde había un menor valor de NetUBI, echábamos un poco más de fertilizante para ver si esa zona se activaba, y a lo mejor en la cobertera final lo hacíamos a la inversa, con el objetivo de esas zonas que tienen un mayor potencial, incrementar esos valores de proteína y de calidad, que es lo que en definitiva la intención de la finalidad del proyecto. Posteriormente, o sea, cuando yo ya tengo esa información, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es el mapa de prescripción, que lo hago con un software, bueno, como seguro que conocéis alguno. Hemos trabajado con el archivo SAPE, que es un archivo estándar que prácticamente ahora cualquier máquina, cualquier monitor de campo lo puede leer. Y ahí, por ejemplo, veis cómo cargábamos la prescripción en las pantallas, y posteriormente vemos cómo queda ese mapa de aplicación. El mapa de aplicación no queda exactamente igual, es lo que comentaba antes Francisco, no queda exactamente igual al mapa de prescripción, y menos en un cultivo extensivo, que la anchura de trabajo es muchísimo mayor, que vamos aplicando, por ejemplo, a 24 metros. Pero bueno, la verdad que los resultados han sido bastante satisfactorios. Creo que han sido las primeras parcelas que se trabajan de esta manera con fertilización a dosis variable en La Rioja, con maquinaria que ya tienen los agricultores. O sea que quiero decir que llama la atención que máquinas que ya tienen los agricultores y sin embargo no las están usando. No hay que decirle hay que invertir tanto. Utiliza la maquinaria como que ya la tienes preparada. Como conclusiones un poco genéricas de nuestras experiencias en cuanto al uso de agricultura de precisión, y luego posteriormente charlas, jornadas y cursos que se han dado a los agricultores con estas experiencias, es que el presente y el futuro de la agricultura está ligado a la tecnología, eso es evidente. Sí que es cierto que el éxito de la implantación de estas tecnologías solo se va a alcanzar ofreciendo una buena formación práctica a los agricultores, si no va a ser imposible, eso sí no va a ser imposible. La nueva coyuntura política y social, lo habéis nombrado aquí, la PAC, el Green Deal, Farm to Fork, hace imprescindible el uso de estas técnicas y herramientas. Yo creo que, y con esto, no sé si me habré excedido mucho, ya con esto, bueno, pues muchas gracias y ahora si hay alguna pregunta. ¿Alguno tiene una pregunta? Sí, pues mira, yo te voy a preguntar una cosa, Julio, que me ha chocado. No me ha chocado realmente, pero bueno, quería que me explicaras un poco tú la estrategia a seguir. Dentro del proyecto has dicho tú que aquellas zonas con mayor potencial productivo, la estrategia es aplicar una dosis mayor de fertilizante. Entonces, para muchos, podíamos suponer que era al revés, ¿no? De tal manera que tú lo que intentas, a medida que pasan los años, es homogeneizar el rendimiento dentro de la parcela. Pero siguiendo esta estrategia parece dar a entender que aquellas zonas menos productivas como que las dejas un poco más de lado, ¿no? Entonces, a la larga va a existir cada vez más diferencia, entiendo. La estrategia en verdad no se trata de que haya una uniformidad en la producción. Se basa en gestionar esa variabilidad. Si tú tienes desde mi punto de vista, si tienes una parte de la parcela, hablando del cereal, que te produce 3.000 kilos por hectárea, y en base a tu experiencia sabes que eso siempre es así, años buenos incluso, se trata de aplicar el fertilizante que te va a dar esa producción. No se trata de quitarle y que esa zona que da 3.000 luego de 1.000, pero se trata de que esa zona
que te produce esa cantidad, esa producción, aplicarle la dosis adecuada, optimizar esa aplicación de fertilizante, y lo que te puedes estar ahorrando de ahí, suministrárselo a la zona que es posiblemente tenga un mayor potencial y se esté quedando por debajo de las necesidades de lo que puede recibir. Hay que tener mucho cuidado en esa gestión. Los resultados de esto no se ven de un año para otro, porque es verdad que a lo mejor, si puedes pensar, no, es que si le quito, a lo mejor le produzco luego un perjuicio y me va a quedar por debajo. Los agricultores, cuando prueban estos, los que ya se van un poco lanzando, pues muchas veces pues nadie introduce toda su explotación con este sistema de gestión en un año. Van probando, van a probar esta parcela y van viendo que no solamente no es que tengan perjuicios en esas zonas, sino que encima en las zonas donde están recibiendo un poco más están obteniendo mejores resultados. Yo creo que la estrategia sí que es acertada y, de hecho, yo, por ejemplo, me ha gustado mucho la presentación de Dionisio cuando ha puesto ese vídeo de que estaban haciendo gavillas a mano y tal, y ahí ya hacían agricultura de precisión, porque la agricultura de precisión es técnica, más que tecnología. Cuando estamos hablando en una charla o en jornadas de este tipo, siempre nos centramos en la tecnología, pero nunca hablamos como técnica de hacer una aplicación variable. Esa gente que ya estaba ahí en los años 60, seguramente sabían perfectamente qué zonas de su parcela producían más y qué zonas producían menos. Y cuando a lo mejor iban con una pala echando estiércol, pues decía, echa ahí, que ahí sé yo que... O saben que la semilla buena sabían dónde la tenían que sembrar, la que era de peor calidad la destinaban a otra tierra que sabían que era de menor producción. Eso es agricultura de precisión. El concepto que tenemos ahora de agricultura, con una mayor superficie, unas mayores extensiones de trabajo, hace imposible trabajar así. Pero tú preguntas a un agricultor que coja una tierra suya y te dibuje con un boli la variabilidad espacial y te lo clava con un mapa. Yo, cuando instalo un monitor de rendimiento a un cliente y vas cosechando, va diciendo, pues va funcionando bien. Porque aquí ya verás como cuando lleguemos allí, eso sube. Y ya verás como cuando lleguemos allí, eso baja. O sea, simplemente son herramientas que te van a dar esa información que tú ya sabes, para que la puedas mapear y hacerte prescripciones y poder hacer esa gestión. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo sí que quería plantearos un poco a todos, a ver, hemos estado hablando toda la mañana de datos, de esa necesidad de, que para implementar la agricultura de precisión hay que partir de los datos, que tienen que estar ahí, y yo me planteo un poco que como agricultor, que me llegara toda esta información y me planteo que en mi explotación voy a empezar a implementar estas tecnologías. ¿Cuál es ese primer paso y ese primer acercamiento que tengo que hacer? Es un poco dirigida a todos, que, bueno, el que queráis que podéis dar vuestra opinión de qué manera me tengo que acercar, ¿no? Si tiene que ser a través de algún asesoramiento, de algún servicio específico, no sé, un poco el vértigo que me daría el decir, bueno, tengo toda esta información aquí y cómo me puedo acercar a ella para poder implementarla. Bueno, vale. Si me permites, en este caso, a ver, en el sector hay muchísimas empresas, hay muchísima información, hay muchísimo tipo de información disponible. O sea, en este caso, yo creo que lo importante es decidir con quién y lanzarse. O sea, hacerlo, empezar a trabajar y empezar a ver, obviamente, hacer una valoración inicial de qué medios tengo, qué medios dispongo, siendo crítico, y decir a qué objetivos me planteo, a qué plazo, hasta dónde estoy dispuesto a llegar este año, el año que viene. Muchas veces este tipo de herramientas, a priori, en el corto plazo no se le ve igual el rendimiento, el potencial. Esto se ve con el paso de los años. Y yo creo que lo importante es lo que te digo, o sea, empezar, lanzarse y arrancar. Y a partir de ahí, muchas veces, si ese análisis previo que has hecho ha sido veraz, o sea, verás resultados probablemente en el corto o el medio plazo. Pero, como digo, lo importante es lanzarse y arrancar. O sea, esto es algo que viene, va a llegar y está aquí ya. O sea, y está para quedarse, ¿vale? Entonces, hay que empezar con ello. Siguiendo un poquito con lo que acabas de decir, estoy completamente de acuerdo que lo que hay que hacer es empezar. Es
decir, hay muchos enfoques para empezar. Acabamos de ver ahora mismo un enfoque en el cual, bueno, podemos hacer una enmienda, podemos hacer un abonado variable, aplicando más donde más se necesita o aplicando menos donde también más se necesita. Es decir, hay muchos enfoques. Pero, ¿cuál es el correcto, cuál no es el correcto? Pues todos son correctos. Hemos visto mapas de satélite, vemos conductividad eléctrica, vemos muchas cosas. Entonces, ¿por cuál empezar? Por cualquiera. Y ver que funciona. A lo mejor lo que más nos cuesta es cómo mezclar esos datos. Para mí, ahora mismo, el gran problema que tenemos es, acabáis de aplicar en Cereal un mapa y aplicamos en base a ese mapa, es decir, es algo directo. Es decir, un mapa, una aplicación. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos 2 mapas o qué ocurre cuando tenemos 3 mapas? Es decir, es cómo mezclar esa información. Y a lo mejor también hay que diferenciar entre un agricultor y una gran empresa, porque como agricultor a lo mejor no tenemos esa capacidad para mezclar datos. Es decir, nos tienen que decir, si pasa esto, haz esto. Es decir, si tengo esta plaga, aplico este fitosanitario. Pues si tengo este mapa, ¿cómo aplico variable? Es decir, y no mezclar. A lo mejor si mezclamos, es decir, hay que hacer esa distinción entre gran agricultor, entre agricultor y gran empresa. Y después, pues, cómo mezclar esos datos. Yo lo que creo, de cara a que esto algún día lo podamos ver como algo normal, que cualquier explotación agrícola sea así, o sea, esté gestionada con agricultura de precisión, viñedo, cereal, remolacha, patata, frutales, lo que sea. Efectivamente, hay empresas grandes, agricultores pequeños. No se trata de eso. Yo creo que lo que se trata, tiene que cambiar todo el sector. El sector agrícola no solamente lo componen los agricultores, lo componen las empresas de servicios, lo componen las empresas de maquinaria, lo componen los ingenieros agrónomos, los ingenieros técnicos agrícolas. Hay que cambiar muchas cosas. Hay que cambiar los programas de enseñanza de las ingenierías. Yo, por ejemplo, he tenido acceso el otro día a los apuntes de un alumno de agrónomos de una universidad, la misma que yo estudié yo, y resulta que son los mismos apuntes que cuando yo estudié hace 15 años, con todo lo que ha venido después y con todo lo que hay después. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar el asesoramiento de cara a las empresas de fertilizantes. Igual que ahora nos van a visitar una parcela y no saben decir qué dosis y qué herbicidas utilizar o qué programa de fertilización hacer, pues tendrán que hacer programas en base a una fertilización variable desde el punto de vista de la agricultura de precisión, porque todo se va a ir imponiendo, porque la política de la PAC lo va imponiendo y porque la sociedad lo va a demandar. Y eso yo creo que es inevitable. O sea, no se trata de un caso puntual. Hay agricultores que son muy buenos, que son empresas muy pequeñas y son unos fieras con la informática y saben más que, por ejemplo, que yo y mucha gente son de los que yo he aprendido, pero son casos muy puntuales. Y hay empresas grandes que tienen mucha tecnología y son unos chapuzas. El hábito no hace al monje. Eso es así. Entonces yo creo que no se trata de centrarse en una empresa pequeña, otra grande. Se trata de hablar, yo creo, de una solución general. ¿Que van a hacer falta empresas de asesoramiento? Sí, pero tienen que estar formados los asesores. Y tiene que haber asesores formados. Si no, esto va a tardar muchísimo. Bueno, yo como aludido casi. Yo soy empresa de servicios y además pertenezco a una gran empresa. O sea, lo tengo todo, ya me podéis disparar directamente. Evidentemente, sí que es cierto que las grandes empresas, como puede ser el grupo Codorniu, pueden permitirse hacer pruebas y desarrollar cosas y probarlo, ¿no? Tenemos 3.000 hectáreas, por ejemplo, en Lleida, de las cuales 2.000 en viñedo, por lo que podemos permitirnos hacer pruebas y realmente testar si lo que estamos ahora presentando, hemos presentado hoy aquí, funciona o no funciona. Y me dices, claro, es que a lo mejor las pruebas las hacemos con más superficie de la que tiene algún agricultor aquí en Rioja. O sea, hacemos pruebas con 20, 50, 100 hectáreas y probamos. O sea, si la última que estamos planteando son 250 hectáreas. O sea, realmente las pruebas que hacemos es para que realmente llevar al límite muchos de los servicios que luego se plantean al agricultor más pequeño, ¿no?
Yo, evidentemente, como empresa de servicios, tengo agricultores no pequeños, pero sí medianos, y hemos empezado de una forma muy sencilla. O sea, lo que estamos haciendo en RaiMat, que estamos planteando temas de muy alta tecnología a lo mejor y avanzado, que no he explicado hoy aquí, esto no es lo mismo que le podemos plantear a un agricultor, ni pequeño, ni medio, ni nada. O sea, por ejemplo, yo siempre lo digo, lo más fácil de empezar es con fertilización, que es lo que comentaba él. Es lo más fácil, es lo más fácil. Incluso lo que conlleva menos peligro. O sea, una dosificación variable, que no he entrado en ello porque ya lo habían explicado, te puedes jugar el cultivo. O sea, cuidado. Si la lías bien. Con una fertilización, teniendo en cuenta que nos cuesta hacerlo bien y por tanto normalmente aplicamos más de lo que necesitamos, el riesgo que corres es inferior, ¿de acuerdo? Es inferior. Una de las primeras clientes que tuvimos, y os lo explico tal cual, lo estuvimos comentando, es con una Beacon. ¿Os suenan las Beacon? ¿Sí? Sí. Pues hizo una modificación en el herrero del pueblo, le puso un motor de lavadora con un multiplicador, tal cual os lo digo, está en vídeo en YouTube, que lo podéis ver, y en función de un mapa que le hicimos, tenía su posición con bueno, era un iPad, pero bueno, una tablet, veía su posición y veía el color. Y cuando saltaba de color, le daba la palanca del multiplicador de la Beacon, bueno, del motor de la lavadora, perdón, y echaba más o echaba menos. Por tanto, ¿necesitamos equipos de 10, 15, 20.000 euros probablemente para entrar? No. Al revés os digo, nunca lo hagáis. Cuando en la presentación, yo siempre lo digo, hay muchas herramientas libres. Es verdad, yo uso herramientas con licencias, son más estables, más fiables, no sé qué, y las licencias a veces pues, son caras y por tanto el servicio se va aumentando porque tienes más funcionalidades. Pero ostras, mirar en la web la imagen que tenéis vosotros del SIGPAC del año pasado. A veces solo con ver las diferencias, ¿no? En un cereal, ver las diferencias que hay del color verde, o sea, que no estoy diciendo ni NDVIs ni nada. Ya nos indican. Y lo que decía él, tengo agricultores aquí que hacíamos dosificación variable con máquinas, ¿no? De estas de, ya no la vi con de la lavadora, pero con máquinas de dosificación variable real. Y lo que decía él, si más o menos la conciencia de que tenemos parcelas variables la tenemos. De hecho, en la presentación había una de las parcelas que no llegan a 2 hectáreas, una parcela pequeña de aquí, Rioja, además es, que no llega a 2 hectáreas. Y él sabía más o menos dónde estaban las zonas. La otra cosa es que sepamos, o sea, hacer la línea exacta de dónde es. O sea, son sistemas para objetivizar estas zonas. Y esas zonas son las que aplicábamos. Incluso teníamos zonas que no aplicábamos porque él decía esto ya no lo voy a salvar. ¿Vale? Pues aquí no aplicáis. ¿Vale? Al final, con una cosa relativamente sencilla se puede entrar en este mundo. Y yo creo que se tiene que tendir a entrar de forma muy sencilla y sin un gasto muy elevado, mirando fuentes libres. El Gobierno de La Rioja tiene un IDE que es datos que son abiertos y podéis visualizar muchas de vuestros datos de vuestras parcelas. Empezar por ahí. Incluso mirar el cadastro, que hay datos del cadastro, que es lo que había en vuestras parcelas. Ortofotos del vuelo americano. ¿Qué había? ¿Habían árboles? ¿Por qué ahora no hay árboles? ¿Por qué había un bosque? Esa zona donde había el bosque, ¿qué ha pasado? Tal. Y ver y entender qué es lo que estaba pasando en vuestra parcela y haceros un mapa mental inicialmente o pintarlo en una hoja y a partir de aquí decidir si hacéis algo pasando, que muchos de vosotros ya lo hacéis, pasando 2 veces a abonar, porque eso también lo hacemos, o pasamos más rápido, más lento y así aplico más o aplico menos y ver si eso tiene un resultado. Y a partir de ahí, pues podéis llamar a una empresa de servicios, por ejemplo, una que se llama AgroPixel, no sé si os suena, pero y intentamos ver qué es lo que tenéis y qué es lo que podemos hacer de forma muy sencilla, ¿vale? Y yo creo que son asesorías, primero, de hablar claramente hasta dónde queréis llegar
y no tiraros de la moto. Y las inversiones caras, pues yo siempre intento frenarlas hasta que realmente no seamos conscientes. En tratamientos diferenciales de fitosanitarios, yo tengo un cliente, muy cliente, con el que trabajo muchísimo, que al final le he dicho, cómprate un túnel, un recuperador, no trabajes conmigo. Porque la complejidad de las aplicaciones fitosanitarias pues eran altas. Por tanto, ¿vamos a tener un problema? Puede que sí. ¿Un recuperador te va a llevar ese problema? No, pues usa un recuperador, un sistema túnel. ¿Entendéis? Al final es que realmente recomendar, y las empresas de servicio ahí sí que tenemos que ser conscientes, de recomendar qué es, quién tenemos delante y ver hasta dónde puede llegar y qué es lo que puede hacer. Ya para finalizar, ¿no? Yo por aludido como universidad, y bueno, y Maripaz también como universidad en las puntas, es verdad que yo creo que hay que asumir el mea culpa de que no estamos actualizando los programas de formación a lo que está viniendo ahora. Y es verdad que los profesores, no todos, pero muchos profesores y profesoras, hay una pequeña parte de descatalogación, ¿no? Se están enseñando todavía cosas que, pues bueno, que hoy en día a lo mejor han cambiado, se han transformado digitalmente. Con lo cual, yo diría que estamos trabajando en ello, creo, por no decir nada más grave. Pero es verdad que la introducción o la adopción de la agricultura de precisión y de la tecnología solo, creo, y espero que sea así, solo se dará si va acompañada de un asesoramiento, por lo menos en las fases iniciales. Y ese asesoramiento tiene que ser agronómico. Y el agrónomo tiene que saber de tecnología y de agricultura, porque si solo sabe de tecnología, un ingeniero de telecos, espero que no haya nadie aquí, pues un ingeniero de telecos pues me va a decir mucho de tecnología, pero yo creo que poco de agricultura. Entonces, necesitamos formar esos agrónomos, esa gente técnica con conocimiento del cultivo y conocimiento de tecnología, que no les asuste cuando les digan que una imagen tiene una banda espectral en el SWIR y diga, vale, bueno, ya sé lo que es o por lo menos sé dónde ir a buscar esa información. Pero yo diría que esto es un proceso lento, cambio también generacional. Yo soy joven y es fácil decirlo, pero sí, es algo que tenemos que formar y va a haber un nicho de mercado bastante importante para los nuevos y nuevas alumnas que salgan de la carrera, si están bien formados en temas de nuevas tecnologías. Y paso la bola al otro lado de la mesa. Sí, solo comparto plenamente la reflexión de Fran. Es cierto pues que en la universidad hay mucha gente de todo tipo y unos más catalogados y otros menos actualizados. Pero es verdad que esa transición entre los que se forman en la universidad, en muchos casos ya con estos conceptos de tecnologías. Yo, por ejemplo, le comentaba a Fran que yo utilizo el Dosavina y el Dosafruta. Ayer estuve haciendo una práctica con Dosafrut explicando los distintos tipos de pulverizadores con mis alumnos de prácticas integradas, ¿no? Y como eso, pues muchas otras actuaciones, pero si no continúa una vez que salen y esas personas, esos estudiantes pasan a hacer su actividad en el campo, muchas veces vemos que de lo que tú enseñas a lo que luego sucede es como que se ha puesto un muro, se olvida y no se aplica. Es decir, esa cadena de transmisión no debe parar, ¿no? Y ahí los asesores y esa tecnificación debe continuar. Y simplemente una reflexión ya, aparte de esto, un poco enfocada a las bodegas que tienen campo. O sea, en las bodegas se ha hecho una inversión extraordinaria en tecnificación dentro de la bodega en los últimos 20 años. O sea, uno va a una bodega, a cualquiera que vayamos aquí, y la tecnificación es tremenda. Sensores de oxígeno muchas veces, temperatura al milímetro, al grado. Eso es fenomenal, porque eso se redunda, ¿no?, en un mejor control de las vinificaciones, de la seguridad, etcétera. Pero el campo a veces, y no os lo tengo que decir a vosotros, pero simplemente a los que son bodega, el campo a veces es el hermano pequeño de la bodega, cuando en realidad es el que provee la materia prima. Entonces, que no haya miedo a animar a que esta tecnificación que se ha dado en bodega dentro, pues se empiece a instalar también en el campo, ¿no? Porque eso, aparte de cumplir con todo lo que se nos viene de Europa, que va a haber que cumplir, pues es que redunda en la mejora de la calidad del cultivo, seguramente, ¿no?
sin más. Por añadir un comentario final a esto, bueno, yo creo que hay dos cuestiones relevantes a la hora de favorecer la implementación de estas tecnologías para los agricultores. Una es la formación, que ya se ha hablado a largo y tendido, y otra también es la demostración práctica de que estas tecnologías pueden aportar un valor añadido al cultivo. En este sentido, bueno, hemos visto hoy el trabajo que se hace en investigación, en universidad, en el CSIC, pero también ejemplos de empresas que desarrollan, que utilizan este tipo de tecnologías, ya sea en viñedo, ya sea en hortalizas o ya sea en cereal, y cómo les son útiles. Yo creo que el poder tener jornadas como la de hoy, donde se muestre ejemplos reales de aplicación de estas tecnologías, ayuda o favorece que los agricultores o bodegas o empresas que aún no las utilizan pues vean un ejemplo práctico y vean que sí, que les puede realmente aportar aspectos positivos. Bueno, pues si no hay ningún comentario más, nada, simplemente agradeceros muchísimo a todos los ponentes por toda la información y las exposiciones que habéis tenido. Yo creo que han sido formidables y al margen de la calidad técnica que nos habéis demostrado en ellas, el objetivo que teníamos hoy era el de un poco acercaros a estas tecnologías que precisamente, como ha dicho Javier, que las conocierais, que vierais ejemplos prácticos que se están llevando a cabo y con ello animaros a saltar a ellas. Que no tengáis miedo, que podéis preguntar, que os podáis asesorar ante cualquier duda, que podáis utilizar esa batería de ayudas al que os interese para que sea un primer comienzo hacia una agricultura de precisión. Y sobre todo yo recomendaría, bueno, pues eso, lo que os he dicho, que no tengáis miedo, que vayáis poco a poco. Esto, en las conversaciones que hemos tenido previas ayer o esta mañana en el café, esto no es una carrera a corto plazo. Esto da sus frutos a medio y largo plazo y sobre todo que os acerquéis a los asesores, a la gente que sabe, a la gente que domina estos aspectos y que empecemos a ver ya la agricultura de precisión como una cosa que ha venido para quedarse. Sostenibilidad y digitalización son dos aspectos que han venido para quedarse y hay que adaptarse a ellos. También quiero dar las gracias a todos vosotros precisamente, tanto a los que habéis venido aquí como a los que estáis en streaming y poquito más. Y no me quiero despedir también sin dar las gracias al equipo de la unidad, de la unidad de transferencia, que ha trabajado muy duro para sacar esta jornada adelante y que espero que sea la primera de muchas que vengan en el futuro. Así que nada, muchas gracias a todos. De verdad.